Buenas tardes a todos, gracias por haber venido en esta tarde fría. Yo soy Paula, del CLAC. Quiero primero disculpar a Miriam Tey, que no ha podido venir, ha perdido el avión. Y estamos muy contentos de tener con nosotros a Santiago Trancón, porque además el CLAC ha rendido ya varios homenajes a Cervantes, los que son asiduos ya lo sabrán. Siempre fui a dar a las presentaciones, pero bueno, contar que Santiago Trancón es doctor en Filología Hispánica, autor de varios libros, ha escrito en muchos suplementos, ha participado en programas de televisión y algo muy importante para nosotros es Martín, ¿no? uno de los firmantes del famoso manifiesto de 2300, Martín, que si no tenemos oportunidad y el señor Robles quiere, pues podemos también hablar de ello, ¿no? O hacer una pequeña Julio Villacorta. Bueno, ya veremos. ¿Aquí está? A ver qué tal así la tarde. Muchas gracias. Hombre, muy el... Un aplauso, ¿no? Bueno, para ti el chulo, aquí Bueno, bidireccional. dicen que lo compartimos. No, Pero muchas gracias por venir. Muchas gracias a CLAC por una vez más por organizar un acto cultural de este nivel. Muchas gracias a Santiago por seguir escribiendo y seguir alimentándonos. Y muchas gracias a vosotros. Hay mucha gente, hay mucha gente ilustre, todos lo somos. Solamente destacar a Antonio por Robles, por exdiputado del Parlamento, y a Martín Barra por diputado del Parlamento. Que la verdad que son dos personas que han estado ahí en primera línea. Vamos, si aquí hablamos muchas veces de la bestia o hablamos de lo que hay o del supremacismo, sufrirlo en primera persona y verlo cada día durante años, pues tanto Antonio como todos lo hemos sufrido, pero sufrirlo, digamos, donde se crean esas leyes que luego sirven para convertirnos en ciudadanos de segunda, pues tiene mucho más mérito, o al menos tiene mérito. Entonces, no quiero pedir un aplauso para ellos, sí, pero sí un aplauso para todos nosotros por seguir aguantando. Porque esto es un acto de la resistencia. Lo somos la resistencia. Nos guste o no, lo somos. Nos gustaría no serlo, nos gustaría vivir en una región, comunidad autónoma, llamarlo como queráis, en el que no hubiera que batallar por los derechos civiles, en el que no tuviéramos que reivindicar nada porque se nos diera por hecho. Pero tenemos que hacerlo y, por lo tanto, como vamos a la contra, somos la resistencia y muy orgulloso que tenemos que estar. Y Santiago es uno de esos representantes señeros de la resistencia desde hace... Ya ni nos acordamos. Ya ha mencionado Paula el manifiesto de los 2300, que fue el principio de todo, o fue casi el principio de todo. A partir de ahí vino todo lo que hemos visto. Que bueno, aquello fue la primera fase, pero no deja de ser lo mismo que estamos viviendo ahora, que es exclusión, señalamiento, persecución y al final intentar la expulsión, que en algunos casos se consiguió. Hoy no estamos para hablar de esto, pero también estamos para hablar de esto. Porque aunque en el libro, el Confesiones de Don Quijote, estamos para presentar un libro que es una obra de teatro, que hoy en día, cuando los teatros, cuando los entremeses, cuando los teatrillos ya no se hacen en los teatros, sino se hacen en la tele, y las Nietzsche o los hermanos Quintero de antes, ahora es el Sálvame de Luxe, con guiones que en el fondo son los mismos esquemas de amor, odio y peleas que había en este tipo de obritas, que de repente aparezca una persona como Santiago, muy versado en el ensayo, muy político, en la opinión política, y reivindica una vez más, porque es un estudioso y es un amante del Quijote, en esta obra, porque insisto, no es un ensayo, es una obra de teatro representada, muy profunda, con mucha reflexión, pero es una obra de teatro que no es un estilo que hoy en día esté muy en boga. Tiene doble mérito, primero por escribir un libro, que ya tiene mérito, por editarlo, que tiene aún más mérito, y encima que sea de teatro, que ya tiene triple mérito. Con lo cual, ya no solo eres un resistente, sino que eres además un héroe no cultural. Yo a Santiago le tengo mucho cariño, aparte de por su trayectoria como miembro de la Resistencia. Ha escrito en el catalán muchos artículos, yo siempre se lo agradeceré. Cuando voy por Madrid a presentar algún libro, ahí viene para dar apoyo. Y por lo tanto, no solamente ya es su vertiente de autor y de intelectual, sino de miembro activo de todo aquello que huela a luchar contra ese nacionalismo que poco a poco intenta quitarnos derechos. Bueno, vamos un poco a la materia. Imaginad este libro, imagina un diálogo imaginario entre Cervantes y Don Quijote, con un tercer personaje actual que es clave e importantísimo. Y es una reflexión, aparte de sobre la obra, porque básicamente es un canto de amor al Quijote y por lo tanto disfrutaréis, además veréis que el libro es muy breve, pero es muy intenso.
se lee en un pispás y por tanto os lo recomiendo, y por cierto, si os apetece comprarlo, creo que lo vende Paula al final, me parece. Bueno, al final hay libro que lo podéis comprar, tenerlo en cuenta porque es un libro que realmente vale la pena leer. En este libro, tal como dice Santiago, el autor, en su introducción, y voy a leer textualmente, él sigue en esto, en su libro, el modelo que el propio Cervantes creó y llevó a la literatura y que fue su logro más extraordinario, la unión inseparable entre realidad y ficción. Claro, vivimos en Cataluña y la mezcla entre realidad y ficción es el pan nuestro de cada día. Porque muchas veces no sabemos la política catalana qué es realidad y qué es ficción. Porque claro, cuando... No se me escucha todavía. Sí, no, si no te, al Es que, acercarte. bueno, hay que comérselo, ¿no? Sí. En la realidad, o sea, vuelvo a leer el párrafo, o sea, he leído una pequeña frase que Santiago utiliza en su libro, referido a qué metodología ha seguido. Sigo en esto, en la redacción de Confesiones de Don Quijote, el modelo que el propio Cervantes creó y llevó a la literatura, y que fue su logro más extraordinario, la unión inseparable entre realidad y ficción. Y esta unión inseparable entre realidad y ficción en Cataluña es el pan nuestro de cada día. No solo por temas relacionados con Cervantes, que luego mencionaremos, gracias a una reflexión interesante que publicó hace unos días en el catalán Santiago, sino porque realmente cuando de aquí 10, 15 años, sea lo que sea esto, hayamos ganado o hayamos perdido, sea esto una república o sea una comunidad autónoma más, sea lo que sea, recordaremos esta mezcla de realidad y ficción cuando recordemos episodios tan chuscos como procesiones con urnas, como si fuera la Virgen, cuando recordemos a tíos y tías envueltos en amarillo pegado a árboles, cuando recordemos que hubo unos 100 personas que se dedicaron a perseguir por Montcada Reixac el autobús 155 en protesta por el artículo 155, estas cosas que parecen un chiste, que parecen un fruto de la mente de un guionista, que parecen un fruto de una mente genial como Cervantes, porque son cosas absurdas, locas y muy curiosas, cuando descubramos que han sido realidad, que eso pasó aquí y que lo hemos visto cada día y que ha formado parte de la acción política de un gobierno que teóricamente debería regir el bienestar de 7 millones de catalanes y lo que ha hecho es promover paridas como esta, descubriremos que la política catalana no es una obra de Cervantes, porque las obras de Cervantes son muy grandes, sino que son realmente entremeses de la peor estofa. Pero sí que siguen esta mezcla de mezclar la realidad con la ficción para confundirnos a todos. Y os lo decía, porque hace unos días, Santiago publicó un artículo que os recomiendo el que leáis, no porque está en el catalán, sino porque lo ha escrito él, que se llama Cervantes, el teatro y Cataluña, que servía de apoyo para anunciar este acto, en el cual él incidía en cómo esta mezcla de realidad y ficción, estas paredes que os acabo de explicar de 155, de las pasar urnas como si fueran vírgenes, también lo han llevado al tema de Cervantes, hasta al extremo de apoderarse de una figura como Miquel de Cervantes y vender que es suya, que es Miquel de Sirvent, que incluso digamos, se fue perseguido y se fue a Inglaterra y que llegó a ser, y que era Shakespeare y Sirvent al mismo tiempo, y que esta apropiación de símbolos, Santa Teresa de Jesús, Miquel de Cervantes, cualquiera que se os ocurra, forma parte de decir, de negar la españolidad de Cataluña. Es decir, todo lo bueno que hay en Cataluña es catalán, y todo lo bueno que hay en España es catalán, y lo que no es bueno no es catalán. Eso. Y este extremo, estas cosas subvencionadas por gente como el Instituto de Nueva Historia, a que tú citas, que pueden parecer unos locos, pero son unos locos que son muy listos, porque viven de ello y viven muy bien y reciben mucho dinero, y cada conferencia que dan cobran 200 euros, y se van a un pueblo de estos perdidos de la mano de Dios, que hay 4 habitantes, 20 esteladas y 50 lazos, y les pagan los 200 euros para dar la conferencia, aunque digan lo que digan y les aplauden, son unos héroes, se llevan el dinero y diciendo cualquier chorrada. Esto forma parte de esta mezcla de realidad y ficción que ha hecho el nacionalismo para confundir a la gente y para venderles una Cataluña miniatura, una Cataluña falsa que no existe. Y claro, ¿qué tiene que ver esto con el Quijote? Tiene que ver por ese método, que lo que debería ser un método, digamos, de ficción, se transforma en un método de manipulación política.
Como veis, hablo poco de la obra porque no quiero hacerte spoilers, no sé qué quieres contar o no del argumento. No te preocupes. No, porque no sé exactamente si quieres hablar exactamente del tema de la Mancha, todo. El debate que haces sobre la Mancha, y no voy a decir la Mancha exactamente a qué se debe lo de la Mancha, sobre el tema de algunos parajes que cuestionas. Me hace mucha gracia lo de Benavente, porque mi padre es de la zona de Benavente y me ha hecho ilusión, eso lo conozco. Esto merece Y sobre todo también el tema de... Haces una reflexión interesante sobre el tema de Cataluña. Cataluña y los apoyos de Barcelona. Esto lo dices en el artículo. Y digamos, la visita que hace el Quijote a Cataluña, cómo también se puede utilizar políticamente. Esto es en el artículo que os recomiendo que leáis. En resumen, es un libro muy interesante. Introduce este elemento, digamos, de diálogo. No es un diálogo a tres, porque es un diálogo a dos, con un tercer personaje que interactúa y prácticamente al final es cuando tiene su momento estrella. Pero que si os gusta mínimamente el Quijote, si tenéis una mínima curiosidad, encontraréis en este libro, no un final natural, porque no es eso, pero sí una reflexión que os contribuirá a enriquecer la visión que tengáis de esta gran obra de Miguel de Cervantes. Y no me enrollo más porque el protagonista no soy yo, es este hombre. Un aplauso para él. Buenas tardes, buenas noches ya casi. En este rincón que me crea una sensación entrañable. Estamos como en un buque, un cierto aquí, algo acorazados, al mismo tiempo pues juntos. Me gusta el espacio y lo que nos sugiere. Exacto, sí, exactamente. Bueno, veníamos a hablar de un librito que, ya ven el título, Confesiones de Don Quijote, cierta ambiente un poco sugerente, ¿no?, por el título mismo, pero que siendo una obra de teatro, pues ya casi me siento obligado a decirles que bueno, les he engañado un poco, porque libros de teatro que se publiquen es raro. Invitar a leerlos todavía es más raro, y encima decirles que vengas a la presentación de un libro de teatro, pues es una rareza que igual, primero, seguramente será la primera vez en su vida que lo hacen y seguramente la última. En fin, estos actos que tienen este carácter de ser únicos, pues tienen también ese valor inicial. El libro, efectivamente, surge de tratar de imaginar cómo sería la última noche de Don Quijote. Es lo que nos cuenta en el último capítulo Cervantes, y las incógnitas y las dudas y la atmósfera que se crea en ese momento antes de morir, y las reflexiones que hace Don Quijote sobre la muerte, sobre su vida, pues las uno a lo que el propio Cervantes dijo sobre su propio final, que también nos lo contó en el prólogo al libro de Persiles y Sigismunda, que no vio publicado, pero sin ese prólogo nos va contando pues eso, que está al punto de morir y tal, incluso da la fecha, lo pasaré de este domingo, y hace reflexión sobre eso, esa conciencia clara de un final incluso inmediato, es conmovedora por la conciencia que tiene de la muerte y la conciencia de la vida y la conciencia de sí mismo, y eso mismo aparece en Don Quijote al final de la obra. Unir esos dos elementos me pareció algo interesante. Y luego plantear el tema de las relaciones entre el autor y el personaje. Sabéis que ya desde Pirandello y Unamuno y todo se ha utilizado las relaciones entre el autor y el personaje como un motivo, digamos, de intriga novelesca, en el caso de Niebla, en Unamuno. Pero en esos casos la concepción es que un poco el personaje se rebela contra el autor. Dice yo, y en el caso de Unamuno acaba diciéndole pues que tiene más realidad que él mismo, ¿no?, que yo, personaje de ficción, soy más real que tú, ¿no?, y se pelean, ¿no?, y no, pues tienes que morir, yo no quiero morir. Bueno, dejé de lado esa lucha agónica entre el autor y el personaje, que ha dado lugar a reflexiones muy interesantes. Y no les he hecho, digamos, oponerse entre sí, sino al contrario, de que el autor reconoce al personaje como tan real como él, hasta el punto de que para contar su última noche, su vida, necesita pedirle permiso al propio Don Quijote
para contarla. Es decir, que en este momento el propio autor es consciente de que el personaje no es meramente un ente de ficción, sino que es un ente tan real que le tiene que pedir permiso a él para poder contar su propia muerte. Bueno, ese es el arranque de la obra. Se cuentan ahí muchas cosas y, entre otras, por curiosidad, pues se hace una revisión de la idea que se tiene de Cervantes y del propio Quijote, introduciendo elementos que yo he investigado por otras vías importantes, como es el origen judío del propio Cervantes y cómo lo traslada al personaje de El Quijote. Y ese origen judío está latiendo en la obra en miles de pasajes. En el libro Las huellas judías y leonesas en El Quijote, pues descubro todos esos indicios del origen judío de Cervantes. Pero añado luego otra investigación que también me parece importante, que es que el entorno geográfico y físico donde se desarrolla El Quijote no es La Mancha, por mucho que se repita, se haya dicho, y porque leyendo sin prejuicios, como yo digo, sin orejeras católico-manchegas, simplemente como un lector virgen, pues se da cuenta de que ahí La Mancha, primero, no está descrita nunca. No encontrarán un párrafo donde diga, esto es La Mancha, ¿no? Y luego no solo no está descrita, sino que a partir del capítulo 10, que coincidiría con el proyecto de una novela corta, que El Quijote primero fue un proyecto de una novela corta, una novela ejemplar más, pues a partir de ahí desaparece ya prácticamente por completo. Se van dejando para mantener verosimilitud. ¿Se oye ahora? ¿Sí? ¿No se oye todavía? Me lo estoy comiendo. Ah, vale, pues nada. Digo que el entorno físico geográfico de el Quijote no es La Mancha, aunque efectivamente desde el punto de vista descriptivo arranca en un lugar de La Mancha, y entonces, para darle verosimilitud a ese trayecto, pues va dando nombres, el Toboso, esto, lo otro, pero los campos de Montiel, pero eso no tiene ninguna verosimilitud geográfica. Y por más que se hayan empeñado supuestos cervantistas en darle verosimilitud a ese entorno geográfico y coherencia, no tiene ninguna. Es imposible buscar, y lo han confundido como si fuera una guía turística, ¿no? Incluso ha habido un equipo importante de la Universidad Complutense de Madrid, con buen dinero, con motivo del no sé qué aniversario fue, se hicieron un estudio, se reunieron 10 o 12 investigadores, alguien de sistemas, un geógrafo, un no sé qué, bueno, todos, cada uno representantes de una rama del saber y tal, para analizar a ver cuál era el lugar de La Mancha, dónde había nacido Don Quijote. Y después de darle vueltas y vueltas y combinar todo ese tipo de variables, pues dicen, no, es Villanueva de los Infantes, porque coincide con esto y todo, ahí donde murió, creo que está enterrado ahí Quevedo también. Bueno, yo veía eso, digo, pero qué disparate, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que alguien se dedique tiempo, dinero, esfuerzo a esta majadería? No ve que es una ficción, que esto es imposible. Pues entre las variables ponían cuánto recorrería, cuántas millas, cuántos kilómetros recorrería Don Quijote y Sancho en su mula y en el caballo durante un día. Y hacían una media, pues de recorrer unos tantos kilómetros, ¿no? Y dice, eso en verano. Y dice, en invierno recorrería tanto. Y no sé qué, y con esa variable, pues estaban calculando de aquí, salió del otro lado, tal, pues nada, Villanueva de los Infantes, tiene que ser. Y yo cuando leía esto decía, pero puede haber mayor, ¿estos de dónde salen? Porque ¿cuándo han visto que en el Quijote haya invierno? El invierno no existe, es que no pueden calcular una variable de movimientos de Don Quijote y Sancho por La Mancha basándose en qué recorrerían los días de verano y los días de invierno. Pero señor, si el Quijote solo caen 4 gotas, que se pone ahí el barbero la vacía encima de la cabeza,
y es un chaparroncito de nada, y no vuelve a caer una gota ni vuelve a ver, y además duermen a la intemperie, van, que llevaban tienda de campaña, llevaban, en fin, dobles, no sé, de protección para el frío, sacos, la nieve, nunca, ¿no? Es que es un disparate total. Bueno, pues este es un modelo de lo que os digo, de cómo definir primero el espacio, que es la mancha, tomarse al pie de la letra la palabra mancha, absurdamente, y a partir de ahí construir pues todo un relato, y todo lo que no encaje pues se hace encajar como sea. Y nos han metido en la cabeza esos iconos, esa iconografía muy recurrente de la Mancha, y eso empobrece enormemente el Quijote, porque el Quijote se desarrolla en un espacio físico que tiene mucho más que ver con las novelas de con las novelas pastoriles, incluso con las novelas de caballería, donde veis que hay ríos, arroyos, fuentes, cascadas, montañas, rebaños de mastines, en fin, toda una cantidad de referencias físicas, geográficas y culturales que encajan muy perfectamente en un entorno que tiene que ver con la montaña y con las riberas de los grandes ríos, en este caso el Esla, donde se sitúa precisamente los 7 libros de Diana de Jorge de Montemayor, la primera novela pastoril más importante de nuestra literatura. Bueno, estas son sugerencias para decirle que, claro, que ese entorno además tiene un valor simbólico fundamental en el Quijote, que luego justificará el discurso de la Edad Dorada de Cervantes, de Don Quijote, ¿no? Bueno, esas son un poco las claves del desarrollo de esta obrita, ¿no? Pero aprovechando que el Pisuerga pasa por aquí hoy día, por el Salambó, pues yo lo que quería hablar sobre todo era lo que ha introducido aquí mi amigo Sergio, y aprovecho para agradecerle su disposición, que enseguida dijo que sí, que estaba dispuesto, y también a Paula y a Miriam, que han facilitado este encuentro. Digo que es importante ver la importancia del Quijote en el contexto cultural, y por qué precisamente aquí en Cataluña, donde estamos, la figura de Don Quijote, de Cervantes, ha sido tan manipulada y está intentándose no solo apropiársela, sino al mismo tiempo degradarla totalmente, porque resulta ridículo, ¿no?, convertirlo hasta decir que es Shakespeare, ¿no? Que se tuvo que huir aquí de la Inquisición o no se sabe de qué, y allí refugiado se buscó un apellido importante, Shakespeare, para pasar a la historia, ¿no? Reflexiono sobre todo esto porque realmente detrás de lo que hay ahí no solo es apropiarse de todo lo que signifique algo positivo dentro de la historia. No hay personaje ni hazaña que no sea catalana, según la versión del supremacismo catalán, y hay que alimentarlo con estos mitos y con todas estas invenciones, pero al mismo tiempo hay que degradar y denigrar todo lo que signifique elementos de cohesión, de unión, como es el caso de Cervantes y el Quijote. No hay ningún otro país que tenga un libro más identificador de lo que puede ser la historia del pueblo español y el modo de ser. No hablo de identidades, no, pero sí de un modo de ser, de una cierta modo de entender la vida, que el propio Quijote. No hay otra historia, no dicen Fausto, no, esto no tiene nada que ver con los alemanes, ¿no? Hamlet tampoco tiene nada que ver con los ingleses. Don Quijote, nos llega algo, sabemos que sí, y si lo juntamos con Sancho, también. Y esto es el fruto de una gran invención de Cervantes, que fue capaz de, digamos, de construir un elemento simbólico y humano y cercano y imaginable para todos, con el cual se crea un elemento de cohesión, de pertenencia, de unión, y eso es un vínculo poderosísimo, porque la cultura, en definitiva, detrás de la nación siempre tiene que haber una cultura. En esto tienen razón cuando dicen los catalanes que quieren convertir a Cataluña en una nación, solo que hay muchas formas de entender la cultura y no una cultura excluyente y única, ¿no? En el caso de la cultura española, pues tiene todos el valor de elementos simbólicos que cohesionan, que hacen sentirse perteneciente a un proyecto, a un territorio y a una historia común, que se crean vínculos y modelos de sentimiento, modelos de pensamiento, formas de conducta. Todo eso es lo que está latiendo en el Quijote y que ha servido durante muchos siglos pues como un elemento fundamental de lo que somos hoy.
Y por eso el atacar directamente ahí es como ir al corazón. Es como intentar clavar la estaca en el corazón de lo que constituye más valioso, que no son simplemente elementos materiales, económicos y tal, sino que son sobre todo elementos simbólicos que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos y con el intercambio natural entre las personas, ¿no? El enriquecimiento de un intercambio profundo, ¿no? Bueno, por eso digo que, aprovechando el tema, conviene revisar cómo se ha visto el tema de Don Quijote en Cataluña y sobre todo cómo se ve en este momento. No solo ya esos intentos grotescos de convertirle en Miquel Sirvent y etcétera, sino también, y en esto amplío con un ejemplo que también lo puse en el librito este, en el artículo del que habla Sergio, de que hay otra serie de gente que son los colaboradores necesarios, intelectuales, tertulianos, etc., que van creando también discursos que favorecen todo ese entramado del supremacismo catalán. Uno muy emblemático, y por eso lo expliqué ahí, era Francisco Rico, que sabéis que es profesor de aquí de la universidad, durante muchos años pagado por la Generalidad para tener una excedencia, etc., y que, en fin, pasa por ser casi el cardenal primado de la Iglesia cervantista, ¿no? Por su arrogancia y sus afirmaciones gratuitas. Y entonces, simplemente les voy a poner dos afirmaciones para que se den cuenta de que cómo el tema del que estamos hablando, del Quijote, va a la raíz de lo que es la implantación del discurso dominante supremacista catalán, y cómo ha utilizado todas las armas inimaginables, y cómo puede llegar a utilizar a un señor catedrático de la universidad que pasa por ser el mejor cervantista del país para decir tonterías como esa que afirma que don Antonio Moreno, en el pasaje cuando viene Don Quijote a Barcelona y le acoge en su casa, es el de la cabeza esa encantada que habla, le acoge en su casa y tal, y bueno, en un momento determinado le ponen un letrero, yo soy Don Quijote, y le hacen pasear por las calles de Barcelona y tal, y la gente pues naturalmente se ríe, le habla, comenta, y hay incluso uno que se le dirige a él y dice, oye, ve loco, vete a tu tierra, vete a tu pueblo con todas tus locuras y no sé qué y tal. Y Cervantes dice, y un castellano se adelantó, pone lo de un castellano. Y de aquí deduce Francisco Rico de que he aquí la enorme sutileza y agudeza de Cervantes, que no podía hacer a alguien que insulta o le increpa a Don Quijote que fuera catalán o barcelonés. Eso es imposible, porque la cortesía catalana con el forastero y los nobles sentimientos, eso es incompatible con... Y como Cervantes sabía muy bien cómo eran los catalanes, tuvo que atribuir ese gesto despectivo a un castellano, y por eso dice un castellano. Pero luego profundiza en la tontería y dice que Antonio Moreno, naturalmente, también se burla. No es cierto, Antonio Moreno trata muy bien a Don Quijote, pero bueno, él considera que también le ha hecho un agravio por llevarle por las calles y todo eso. Y dice, claro, eso solo se entiende porque era castellano. Porque alguien con un nombre como Antonio Moreno pues no podía ser catalán. Es imposible. Por tanto, lo malo que descubren en el trato que recibió Don Quijote cuando se pasó por aquí en su último momento de su vida, pues había que atribuirlo no a los catalanes, que eran ejemplo de cortesía, de amabilidad, de buen trato, sino que tenían que ser castellanos, forasteros o don Antonio Moreno. Bueno, pues esto lo dice el señor Francisco Rico interpretando, haciendo la gracia de un artículo largo que titula La barretina de Sancho y no sé qué tal. Bueno, ¿veis aquí qué retorcimiento se puede llegar a hacer en la lectura y la interpretación de un libro para hacerlo encajar con cierta benevolencia y ganarse la simpatía del independentismo? Pues esto es un ejemplo de los infinitos que se han dado en todos los ámbitos y a todos los niveles. Llega incluso Francisco Rico, pues también en otro alarde de ganarse al progresismo o algo así, dice que Cervantes era un meapilas y que era un excombatiente de la División Azul. Bueno, esa ofensa, ¿no?
Es peor que la que dice el Cucurull y todo esto, que nos reímos de él. Y esto lo dice un señor, ya digo, que ha vivido de las subvenciones y que, bueno, y que tiene esta fama inmerecida, ¿no? Sin ningún fundamento, porque claro, esto, si hay algún fundamento, no hay ningún fundamento. Al contrario, si yo en el Quijote precisamente estudio ahí en este libro todas las irreverencias y barbaridades que hace Cervantes de lo que es el mundo eclesiástico oficial, del catolicismo oficial, desde la Inquisición a otros miles de irreverencias, como por ejemplo cuando le cogen a Sancho precisamente los duques de Benavente aquí y le llevan a su castillo, le echan un mantón morado encima y le dan alfilerazos y tal, y todo para que resucite a Altisidora, que está fingiendo que está muerta, ¿no? Es decir, es una estampa que es tan parecida a la estampa de Cristo cuando le hacen un rey bufo, le ponen una caña, le ponen una corona de espinas y tal, que es evidente, ¿no? La transposición de ese modelo, de esa imagen al propio Sancho, para hacerle resucitador de muertos, además, al propio Sancho. Hay una burla sutil, muy inteligente, muy hecha de esas historias, ¿no? Y luego, pues bueno, la Inquisición y mil. No tiene ningún fundamento el inventarse eso de Cervantes. En cambio, estos estudiosos no añaden, porque Cervantes habló en 4 libros, habló de Cataluña, habló de los barceloneses, en la Galatea, en las 2 doncellas, en los trabajos de Persiles y Sigismunda y en el propio Quijote. Y ahí dice muchas cosas, tal, sí, echa mano de esos tópicos de ciudad, de cortesía y tal, pero dice, entre otras cosas, dice también, habla mucho de los bandoleros, que era una epidemia medieval de guerras tribales, de señores levantiscos que se peleaban entre ellos. El bandolerismo de Cataluña, que además no tiene nada que ver con el bandolerismo del resto de España, que ahí era promovido por gente pobre, miserable, que buscaban, eran como Robin Hood. Nada que ver. Aquí no, aquí son la nobleza catalana que se pelean entre ellas para ver quién domina a este, quién domina al otro, peleas tribales entre ellos, y eso lo cuenta muy bien Cervantes en estos pasajes, ¿no? El carácter que tenía levantisco, que tenía la propia nobleza y que se peleaban entre sí, ¿no? Y por deciros otra cosa, al final esta gente no dice cosas que dice Cervantes en todos estos pasajes. Dice que los catalanes son espanto de los circunvecinos. Dice también que es gente enojada terrible. Dice que cuando, bueno, cuenta un poco cuando llegaban las galeras al puerto de Barcelona y tal, como la gente iba y cogían y se peleaban y tal, dice, en ese momento, dice, se veían mucha gente acuchillándose sin piedad alguna. Le llamaban también, habla de Barcelona como venganza de los ofendidos. Estas son cosas que va diciendo, que claro, esto nunca lo... Es decir, también recogió el carácter ese violento, porque no hay ningún pueblo que no pueda ser violento, depende de las circunstancias, y en el caso de Cataluña, en aquella época de Cervantes, lo conocía muy bien, ¿no? También es cierto que llama a Barcelona honra de España, no dice honra de Cataluña, de España. Bueno, todo esto para deciros que, aprovechando el libro, pues también cabe una reflexión de qué es el ambiente, cuál es el ambiente en el que estamos moviéndonos y contra quién tenemos que luchar. Frente a todo eso resulta muy complicado el ofrecer una resistencia cultural. Es complicadísimo porque ellos hacen un círculo perfecto en la argumentación que empieza y acaba en ellos mismos, y tiene un efecto sobre todo porque se atreven a definir previamente el terreno en el cual tenemos que luchar. Y este es su gran éxito, ¿no? Que siempre han ido por delante, siempre han definido dónde teníamos que luchar y teníamos que partir de una actitud defensiva. Daba igual. Y en esto se consumen muchísimas fuerzas simplemente por contrarrestar todas estas tonterías, por ejemplo, que estoy yo planteando ahora aquí a propósito de Cervantes. Bueno, acabaré diciendo una frase de Cervantes que también se utiliza con frecuencia,
Cervantes habló sobre la verdad en muchas ocasiones, decía que era como el aceite que flotaba por encima del agua y siempre, en fin, salía a flote, y que con el tiempo, aunque estuviera encerrada la verdad en las entrañas de la tierra, pues que saldría a flote y se sabría. Pero también conviene tener en cuenta, porque Cervantes no simplifica la realidad nunca, y dice: la falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose. De modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño, ya es demasiado tarde. Eso también es una reflexión que debemos hacer, porque efectivamente la verdad triunfa, pero si no triunfa cuando tiene que triunfar, mal consuelo que nos queda. Bueno, acabaré ahora simplemente leyéndoos un pequeño fragmento de la obra y luego ya discutimos lo que queráis. Imagino, es la última escena en la que ya Don Quijote va a morir y se enfrenta a él a un gran espejo que está delante y se mira, se ve a sí mismo allí y reflexiona y dice lo siguiente: ¿quién eres tú? ¿Soy yo este que está aquí o ese que me mira desde ahí? ¿Soy yo más real que ese que me señala con un dedo? ¿Duermo, sueño o estoy real y verdaderamente despierto? Sí, soy yo mismo y no ningún fantasma vano y contrahecho. El tacto, el sentimiento y los discursos concertados que me hago certifican que yo soy el mismo que soy aquí y ahora. Así que él no debe de ser más que imagen volátil e impalpable. Tú, responde. Si eres alguien, si vives fuera de mí, dame una prueba de tu existencia. Coge tu espada y pelea conmigo. Y ahí pues, pelea con él en la espada, le clava a su propia imagen la espada y dice, ya cae rendido. Y si fuera verdad lo que dice Sancho, que mis encantadores me encajaron en el magín toda esa máquina de cosas que vi en los 3 días que permanecí sepultado en la cueva de Montesinos, que él dice que fueron 3 horas. Y si desde entonces viviera en un mundo de visiones y alucinaciones, pero lo que yo vi, lo vi con mis propios ojos y lo toqué con mis propias manos. ¿Acaso la vida no sea más que una sucesión de cuentos contados por hombres medio despiertos o medio dormidos? Sí, los molinos contra los que yo arremetí, bien sabía yo que eran molinos, pero también que eran gigantes. La realidad que vemos oculta la realidad que no vemos. Aquí, a mi alrededor, revolotean seres invisibles ávidos de mi energía. Y aquí, en el centro de mi cuerpo, aquí la muerte está ya golpeándome con furia, intentando romper la coraza que me protege de sus embates. ¿Dónde estás, Miguel? Acércate, que ya me voy muriendo. La muerte está cercana cuando sentimos melancolía de lo que fuimos. Yo quise cambiar el mundo no por locura o utopía, sino por justicia. Y la justicia primera es establecer por ley que nadie es más que nadie, que todos nacemos iguales y puros, limpios de sangre, sea cual sea nuestro linaje, y ruin sea quien por ruin se tiene. Pero dime, Miguel, me asalta ahora una duda. ¿Fue verdad o fue sueño lo que yo cuento que me pasó en la cueva de Montesinos? Bueno, pues ahí luego continúa un poquito y ya veis la reflexión sobre la realidad y la ficción, y la reflexión que hacía Sergio. En realidad es que el nacionalismo lo que ha hecho es sustituir la ficción
sustituir la realidad por la ficción. No es simplemente que mezcle una cosa con otra como hacía Cervantes, sino que ha dicho que la ficción es la única realidad que quiere imponer. Así pues un poco por aquí va la obra. Y ya por último, aquí alguien de la Cervantina que curiosamente me estaba contando que si sabía que Cervantes era una estrella ya en el cielo y tal. Digo, mira, curiosamente la obra acaba así. El joven, que es el otro personaje, dice: oh flor de la andante caballería, oh luz resplandeciente de las armas, defensoras de la paz, honor y espejo de la nación española, patria de hombres libres y atrevidos, hoy tan vituperada. Cervantes da nombre ya a aquella estrella, señala al cielo, y Don Quijote, Sancho, Dulcinea y Rocinante son sus planetas. Porque sí, efectivamente, sabemos que han dado nombre a un planeta, a una estrella y a sus planetas, y está ahí en el cielo. Nada más. Ahora preguntar lo que queráis. ¿Qué? Esto es Cervantes. Vale, perfecto, sí, ya está. La... No, ya tengo copiada. ¿La devuelvo? Sí, bueno, porque pues... estamos en una situación donde, perdona, viene muy bien también, no para desanimarse, casi las últimas palabras de Cervantes, que cuando se despedía decía: las ansias crecen, las esperanzas menguan. Esperemos que pudiera ser al revés, que menguen las ansias y que crezcan las esperanzas. Bueno, ¿quién quiere abrir el fuego? ¿Quién se anima? Voz alta para que te escuchen. O espera, Pablo, espera, pásaselo. Está en el cielo. Y es verdad, es un sistema que está en el cielo. O sea, a ver, Los astrónomos le han dado. se puede ver desde el hemisferio sur más que desde aquí, que debe ser un poco difícil. Pero eso viene a cuento que, a ver, cada X años se hace a los planetas que están en el cielo, Acércalo más. latinos o lo que sea, así nombres raros, se les pone nombres ilustres de personajes o se hace un concurso internacional. Y hace unos 4 o 5 años, no recuerdo exactamente, supongo que hace 5 años, se hizo un dichoso concurso y entonces el planetario de Pamplona propuso llamarle Cervantes a este estrella principal, llamarle Cervantes. Entonces esto, como hay tantas casas Cervantes por todo el mundo, ganamos el concurso. España ganó el concurso. Y entonces por ahora en el cielo tenemos, como ha dicho bien, Cervantes, Dulcinea, Sancho, Rocinante también. O sea, tenemos un sistema que está en el cielo. O sea, no es una decir, bueno, decimos que está en el cielo. No, no, realmente está en el cielo. Será eterno. Bueno. ¿Quieres decir algo? No, ya, eso. Bueno. Otras. ¿Alguna pregunta o reflexión? Hola, mira, yo quería preguntarte, como tú has dicho, ¿no? Que, Acércatelo, está bien. como si fuera Julio Iglesias. A ver, bueno, tienes que babarlo, ¿eh? sí, ahora se oye un poquito. Sí, más. Quería preguntarte, cuando tú hablas de que el mundo, ¿no?, que nos refleja el Quijote, revela de alguna manera el ser y el comprender o el entender el mundo de los españoles, si puedes decir alguna pista de esa visión o esa manera de ser y de estar en el mundo. Sí, no. Bueno, hay algo que es muy evidente, que es referirnos a los hechos históricos en los que aparece eso que diríamos la estructura cultural que se forja a partir de muchos hechos y de muchos personajes y de muchos modelos, etcétera, que son los hechos históricos más relevantes de la historia de España, que son fundamentalmente todos los relacionados
con la conquista y la civilización de América, ¿no? La relación, el descubrimiento de América. Todo lo que hay ahí, que es un pozo sin fondo infinito, revela primero la importancia del valor, el atrevimiento, la osadía, el superar los propios miedos, el indagar, la curiosidad por conocer el universo, el mundo, pero al mismo tiempo luego una gran capacidad de adaptación y de apertura al otro. Esas son características enormes que no hay, los anglosajones no lo tienen. Nada de esto podemos decir que tiene que ver con el mundo anglosajón, ni con los franceses, ni con los holandeses, ni con los que dominaron el mundo después. Lo hicieron de otra manera radicalmente distinta. Entonces ahí está en embrión la figura de Don Quijote encarnando todo eso. Es decir, estas son ya cosas, en fin, reaccionarias, fachas, no, es que es el impulso de la vida que en el caso de España, digamos, la condición humana adquirió y llegó a unos niveles absolutamente asombrosos y descomunales, porque las hazañas realmente son hazañas que desde el primero al último cuentan, bueno, los cronistas de Indias, es que son absolutamente fascinantes. Solo cuando ponemos por medio la dichosa leyenda negra y tal, lo enturbiamos y lo empezamos a ver con otros ojos. Pero solo el hecho de que todo lo que se hacía se escribía, se relataba. No existe ningún otro ejemplo en el mundo de un imperio como fue, que contaba absolutamente todo y ponía en cuestión absolutamente todo y trataba de justificar absolutamente todo, y se hacían discusiones teológicas y filosóficas profundas en la escuela de Salamanca, donde estaba implicado del rey al último fraile que iba a predicar, donde tenían que saber qué es lo que hacían y por qué lo hacían y cómo debían hacerlo, y estaba establecido. Y las leyes de Indias es un adelanto histórico increíble, donde se fijaban hasta las horas de trabajo. Y estaban las 8 horas de trabajo establecidas a los indios en las minas. Es decir, hay cosas que son... Entonces dices, ¿cómo surgió eso? Pues porque hubo un conjunto de españoles en ese momento que se creyeron capaces de llevar a cabo ese tipo de cosas. Y ahí, desgraciadamente, eso da lugar a, digamos, el otro lado de lo español, que es que cuando pierde esa proyección y ese gran estímulo que suponía, imagínate, pues un joven de aquella época, un Cervantes, que intentó, pues ya cogía la guerra, las armas, las letras, todo, había estímulos poderosísimos que le arrastraban a sacar de sí mismos lo más que podían, ¿no? Tanto en el nivel de las letras, porque el siglo de oro español es descomunal, es tan descomunal como la conquista de América, ¿no? No hay ninguna otra en el mundo nada parecido. Leemos 4 con ahí, pero es que son montañas y montañas de libros y de creaciones descomunales, la mayoría de ellas. Yo cada día me estoy centrando más en leer los clásicos, porque es que frente a eso, la verdad es que sobra todo lo demás. Y como eso es tanto y tan grande, que es que da pena cuando uno va leyendo y dice que no me va a dar tiempo, que no voy a poder ni coger una milésima parte de todo lo que hay ahí. Y eso es España. Eso es más importante que todo lo que podamos ir diciendo en teoría. Decía que el elemento negativo de todo esto es que cuando todo ese estímulo inmenso de proyectarse hasta incluso llegar a conquistar a la China, que estuvieron a punto de meterse en ir a catolizar a los chinos, ¿no? Hubo proyectos que luego no salieron, pero quiero decir, ya no había frontera, ya lo último que les quedó fue China, ¿no? Y digo que el elemento negativo es que cuando eso se derrumba y tal, todas esas fuerzas, no sé por qué, esto es una impresión muy personal, se vuelven contra el interior y se crea una enorme tensión y división interna entre los españoles. Y eso es otro rasgo también, se dice el cainismo y tal, no es ninguna cosa genética. Aquí no estamos hablando de esencias, ni de entidades, ni de genética, ni de nada de esto, simplemente hechos, productos culturales
que se dieron tales circunstancias como para que el ser humano, la condición humana, adquiriera esa proyección tan enorme e hiciera lo que parece increíble que hacer, y cuando eso se derrumbó, esas mismas fuerzas es como alguien se dedicaron a autodestruirse. Y eso yo lo veo en el Quijote de principio a fin. Y ya digo, no hay ni un solo libro en el mundo que pueda ser más representativo de una colectividad, de una nación, de un país, de una gente, ¿no? Siguiente, ¿quién se anima? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Nadie se anima? Tú quieres hablar, ¿no? No, yo he hablado. Aquí el tema es que habléis vosotros. Puedes seguir. ¿Puedo seguir? Bueno, ¿queréis escuchar mi voz? Bueno, he escuchado mi voz, pero no es eso, ¿eh? Bueno, que no sepa que lo pongo. Os lo voy a dar ahora mismo. Cuando has hablado de Rico, has hablado, digamos, de que forma parte de una especie de élite o no élite subvencionada, que desde la Generalitat se utiliza para, digamos, proclamar ese programa máximo que están haciendo. ¿Sí? ¿Más todavía? Sí. ¿Se me escucha mejor así? Tampoco. Es que esto del micro, yo creo que se escucha poco con el micro, pero bueno. Yendo, o sea, Rico forma parte de una casta, esta sí, que vive a costa de nuestro dinero para proclamar un proyecto supremacista. El tema es, ¿cuántos ricos hay en toda España que están trabajando para conseguir que España se rompa? ¿Y cómo les podemos combatir? ¿Alguien conteste por ahí? No, contesta tú, Julio, hombre. que lo sabe. Julio sabe, que lo está indagando Julio y tiene respuestas, ¿eh? Pues mira, hay muchos más de los que creemos y afortunadamente menos de los que podrían ser. Bueno, coño. Es el único consuelo. Todavía hay alguna resistencia que otra. Por ejemplo, hoy me llamó un catedrático de la UNED, dirigió mi tesis, bueno, o se la dirigí yo a él prácticamente, pero que me estaba contando escandalizado y tal, y dice, oye, que quieren hacer doctor honoris causa a Almudena Grandes. A la Almudena Grandes. Me decía, oye, que esto no lo podemos consentir, que qué hacemos, que no sé qué, puedes... Tal, me venía a mí y decía, pero a mí, pero Paco, pero si tú tienes más influencia y más poder que yo que voy a escribir en un periodiquito por ahí, hacer lo que sea. Pero bueno, era sintomático de hasta qué punto, claro, esto de las parejas en sociedades gananciales que se está poniendo de moda después de los Ceausescu de Galapagar, ahora ya todo van a ser parejas, pues claro, el Montero y la Almudena, pues ahí están. Y este será el primero de los muchos recompensas que le irán dando a Almudena Grandes. Y le van a hacer doctor honoris causa, una persona que, bueno, me empezaba a decir las cosas que había dicho y yo no daba crédito. Pues, me dice, no, lo hago para desahogarme y tal. Me decía, pero esto sí, claro. Pues eso, que están debajo de las piedras, están por todos los sitios, a patadas, es terrible. Pero hay que contar con que también hay resistencia afuera. Lo que no sé es valorarlo, no lo sé. Bueno, yo no sé si... ¿Puedo hacer una pregunta aquí del público? Sí. Lo digo porque dado que tenemos un testimonio, digamos, si se deja. Acércate. Sí se deja, sí. No, pues has hecho mal señalar porque para ti, ¿eh? Sí, tenemos aquí, es cierto. Es cierto, porque a ver, ahora estamos viviendo en el Parlamento, o sea, igual que en la época de Antonio se vieron épocas muy interesantes, aunque realmente ahora, más que interesantes, estamos viviendo épocas muy trágicas. Entonces, ¿cómo? Bueno, lo que pasó, lo que está pasando en el Parlamento, que ciertos partidos constitucionalistas están, no voy a decir blanqueando, pero sí al menos actuando de manera muy extraña en el tema de Quim Torra y su inhabilitación. Cuando hablamos de realidad y ficción, claro, esto es como muy extraño que una persona que ha sido inhabilitada, pues ya, no por la Junta Electoral Central, sino por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que no olvidemos, que lo que hace la Junta es ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Cuando pasa eso, y en el Parlamento pasan también estas cosas, ¿cómo justifican unos y otros? ¿Cómo hacen esta mezcla de realidad y ficción para poder vender lo que no es vendible? Sobre todo en la mesa del Parlamento.
Si quieres, te digo que quieras. Y en la mesa y sus deliberaciones son secretas, pues tampoco me atreveré. Pero cuando estabas hablando de esa realidad, de esa ficción, de cómo son capaces de colar la ficción con la realidad, me estaba acordando de un hecho que nos ocurrió este lunes, y si me permitís os lo comento. Entre otras comisiones, yo estoy en la Comisión de Cultura del Parlamento, y este lunes hacíamos una visita a la comisión en pleno al MENA, Museo Nacional de Arte de Cataluña. Pues esto. Y bueno, nos recibió el señor Miquel Roca, que es el director del patronato, en fin, una visita institucional importante. Él nos explicaba sus proyectos de futuro, ampliaciones, tal, y se empeñaron en enseñarnos la sala capitular de Sigena y a decir cosas acerca de la reclamación. Por cierto, yo soy de origen aragonés. Yo también. Mi genética aragonesa no sé si tiene algún bache, como diría aquel, pero está ahí. Cuando nos estaban allí en la sala capitular pues contando sus planteamientos, yo les metía ahí alguna puñita, en fin, no pude remediarlo. Y no me acuerdo por qué, no daré nombres aquí, me vais a perdonar, pero una persona importantísima dentro del mundo de la cultura catalana, con un altísimo nivel cultural de estos que comentabas, como el señor Rico, estaba comentando, es que hay un informe de la UNESCO que defiende que tal, que cual, y otro informe del Prado, del Museo del Prado, fíjate tú, y tal, y cual, y no sé qué. Y se nos ocurre una cosa muy simple. ¿Sería usted tan amable de enviarnos copia de esos informes para nuestro estudio posterior? ¿Y conocimiento de causa? Bueno, en el mismo momento nos confesó que eso del Prado era mentira, ¿no? Porque no, esto no, es que fue, bueno, un día que vino por aquí el director del Prado de Palabra nos dijo que esto era importante. Ah, vale, bien. No, pero el informe de la UNESCO os lo enviaré, faltaría más, claro, porque es importante. Esta mañana hemos tenido la respuesta, no existe. No. Y sin embargo esta persona, insisto, de alto nivel, es un poco como estos intelectuales comentados, como han conseguido meter. Él se lo creía, él creía que existía. Cuando se da cuenta de que no existía es cuando se les ha pedido físicamente. Esta penetración que ha confundido realidad con ficción está arraigando, como bien se ha comentado aquí, hasta en personas de altísimo nivel cultural que se han dejado obnubilar, o yo no sé qué ha pasado. Pero existe remedio. Si les pedimos la prueba física, se caen del miedo. Y nos ha tenido que decir que no existe. Supongo que seguirá mintiendo cuando le interese. En fin, que lo haga, pero desde luego no se atreverá a volverlo a decir delante de ciertas personas y se les podrá... y se les puede, digamos, contraatacar, si queremos decirlo de esta manera. No hay que ceder. Quizá el mayor problema no es que hayan llegado a convencer a personas de altísimo nivel cultural que están metiendo la pata ya, no lo del Instituto de la Historia, no, sino personas de real importancia intelectual y que han sucumbido de una manera absolutamente infantil. No los han comprado. No, los han pagado. Entonces no es que lo Pero- hayan convencido. Pero es que se lo cree. Lo terrible es que él estaba convencido de que existiera ese informe, no que le hayan pagado. No era el Miquel. No. El señor Roca nos hizo una recepción y luego se marchó. Solamente lo nombraba un poco porque era una visita de relevancia y tal. Sí existe forma de defenderse. Yo quiero un poco poner ese punto ahí de por lo menos de que no es cuestión de dejarse. Ha habido personas que se han dejado hasta el punto de creerse mentiras, gente que no tiene por qué creerse ninguna mentira. Se puede pagar, pero ¿por qué? Y se las creen. Es terrorífico, pero ha llegado hasta ese nivel de introducción de ideas, pero bueno, solo es cuestión de mantener el tipo, de seguir peleando y de no dejarse, porque
nada está escrito de forma definitiva, salvo cualquier libro que ya está terminado y que el autor ya lo ha publicado. Pero luego seguramente vendrá otro libro y podrán salir otras hipótesis y otras teorías. La vida es un continuo devenir en donde sí, durante muchos años han tenido un poderío tremendo, que empezó con un partido que se fundó en el 2006, yo estaba afiliado al partido desde el primer día, algunas personas además estaban en primera línea, y que bueno, que ahora estamos como estamos, prefiero no hablar de ese tema, si me permites. Porque, pero que si no, pues vendrán otros detrás. No tenemos necesariamente que ser nosotros los que rompamos ese desastre en el que han convertido Cataluña. Que se nos está haciendo el tiempo ya. Perdona, es que te quiero replicar. Una cosa. Yo quería que hablara. Pediría, habéis pedido la palabra tú y tú, por favor, centrarlo en el libro si podéis, y luego volvemos aquí a la mesa. Yo quería rematar un poco como aragonesa que soy, también. A ver, yo creo que, como ha dicho él, no hay que dejarse avasallar y siempre argumentar algo cuando te dicen barbaridades. Por ejemplo, corona catalano-aragonesa. Cuando me lo sueltan, le digo al individuo al que me lo dice. Acércatelo más, que no te pones. Acércatelo. Ahí tienes el archivo de la Corona de Aragón, que lo tenemos a dos pasos, más. ¿verdad? Y están todos los documentos. Yo, da la casualidad que soy bibliotecaria documentalista, por lo tanto me fastidia muchísimo que los documentos están para algo. Tenemos documentación sobrada, ¿no? Que demuestra que eso es una invención del siglo XIX, de un archivero, que tal y que cual. Pues hombre, señor, pues yo que voy a clases de gente mayor, las aulas, una vez lo dijeron y me reboté. O otra vez que dijeron no sé qué, me reboté. Pero claro, la gente me mira con una cara, a mí me da igual, a mí me da igual, pero yo no les dejo pasar ese argumento. ¿Me entiendes? Ahora, tenemos que prepararnos, claro, para poder argumentar. La casualidad, claro, que yo la historia de la corona pues me la sé muy bien como aragonesa. Precisamente me la sé mejor que me la sabría por el tema este, porque dije, a mí no me vais a pillar en falso. Ya está. Ya, vale. ¿Tú o Cristina? Quiero agradecer la presencia de Antonio Robles, de Juan Carlos Torrubia, que está ahí al fondo, que me gustaría que dijera, porque sí conocen el libro también, que dijeran algunas palabristas y lo que sea. Pero, mientras tanto, y no, simplemente por recordarles un poco que he hecho esa afirmación clara de que Cervantes es de origen judío, y el análisis que hago de Don Quijote, donde hay muchas huellas clarísimas de esta presencia, lo voy a leer simplemente muy rapidísimamente en el libro este de Huella Judía, está todo más desarrollado, pero para que veáis un poco que no es una invención, de que se trata de un estudio riguroso. Os digo, por ejemplo, Huellas, hablo de los rasgos físicos y psicológicos de Don Quijote, que coinciden con los de un judío, ¿no? Es curiosa la coincidencia que hace la descripción de Don Quijote y la que hace de sí mismo, que coinciden. Hablan de, bueno, bigotes, no sé qué, sobre todo nariz aguileña. Lo recalca tanto, Don Quijote tiene nariz aguileña, bigotes largos, negros, y Don Quijote cuando habla, le definen también, el caballero, no me acuerdo quién es, el que le pregunta ¿y cómo es? Y entonces le describe, ¿no? Y dice la misma descripción. Esa coincidencia de rasgos es muy llamativa, porque en la época hablar de alguien con nariz aguileña y tal era tanto como decir judío. Era un tópico ya tan conocido que, bueno, recordaréis pues las burlas que hacía Quevedo de la nariz de Góngora, otro de origen judío, ¿no? Que era si un hombre era una nariz pegado, o las 12 tribus de Israel era, ¿no? Es decir, todo. En ese sentido, es muy sintomático que el propio Cervantes haga hincapié en este rasgo, sabiendo muy bien qué es y cuál va a ser la interpretación que van a hacer de él. En cuanto al nombre de La Mancha, que ha salido aquí varias veces, se llama Don Quijote de la Mancha. Vale. La Mancha era una zona geográfica muy pequeñita, de 19 pueblos, dependía de la Orden de Santiago. Entonces era como hablar de la Cepeda. ¿Veis? Algunos saben qué es la Cepeda. Es una comarca de León, que bueno, era una cosa insignificante y poco conocida. Naturalmente Cervantes usa un recurso que es la polisemia, utilizar los distintos valores semánticos o la homonimia de las palabras, y en este caso de La Mancha es descaradamente el uso que hace, ¿no?
porque en la época había un romance, el romancero general de la época, muy conocido, en fin, muy popular. Había un romance que escribió poesía conocida en la época de Cervantes, antes de escribir el Quijote, que decía: un lencero portugués recién venido a Castilla, más valiente que Roldán y más galán que Macías, en un lugar de la Mancha que no le saldrá en su vida, se enamoró muy despacio de una joven casadilla. Los dos versos de en un lugar de la Mancha, el octosílabo, continúa diciendo que no le saldrá en su vida. Cervantes lo conocía, y si utiliza ese octosílabo sabía perfectamente, hay que suponer que quería hacer un guiño, una referencia a este romance. Pero este romance, que después de lo de lugar de la Mancha no dice que era un lugar muy abrupto, no sé qué, no dice que no le saldrá en su vida. Es otro octosílabo extrañísimo. ¿Qué es eso que no le puede salir en su vida? La mancha judía, indudablemente. Era la mancha de los judíos que no se convertían mal, pero que ahí el pecado original, que no había pasado por el bautismo, pues era eso. Pero es que en la misma época en que se publica la primera parte, en 1605, de Don Quijote, se publica la Pícara Justina, obra también de otro converso, un cura que era de León. Cambia el nombre, porque entonces en la época había que cambiar los nombres. Por recordar, el propio Cervantes, en la cueva de Monipodio, cuando Rinconete y Cortadillo se le presenta allí, ¿recordad? Pues le pregunta: ¿y tú de dónde eres? Y tal, y dice: yo no lo sé, ni lo voy a encubrir. Y el Monipodio dice: es sabroso y documento el no decir el lugar donde uno ha nacido, encubrir el nombre de los padres y cambiar los nombres propios. O sea, el Monipodio le dice, da la razón, dice: mira, esto haces bien, ¿no? Hay que encubrir el origen, y esa voluntad de encubrimiento está en muchos personajes del Quijote. Pero a lo que iba, que quiero decir que la Mancha, pues, aludía inevitablemente a la Mancha judía, porque es lo único que no le puede salir en su vida al pobre lencero, era uno que vendía lencero. Además era portugués. Decir portugués en aquella época era decir judío. Venían todos los que habían huido con la expulsión y luego volvían, venían a hacer negocios. En fin, es sinónimo en la época el decir portugués de judío, ¿no? Pues este lencero tiene ese problema, que tiene una mancha que no le saldrá en su vida. Pero ya digo que en la Pícara Justina, como decía, ella es una prostituta judía, lo dice, ningún problema, aparece como protagonista de la obra, es una obra, bueno, es de esas enormes, ¿no?, de la época, ¿no? Y ella a sí misma se dice manchega, ¿ya? Manchega y no sé qué, y sabemos, porque ella también lo dice, que es de Mansilla de las Mulas. Mansilla de las Mulas es un pueblecito de León. Y dicen quién eran sus padres. Su padre era de la zona de los barrios de Luna y su madre de la zona de Lesa, donde soy yo, de la zona Tierra de Campos. Lo dice, ¿no? Especifica su origen. Entonces, ¿por qué se dice que se llama manchega? Pues hombre, esto llama la atención, ¿no? Pero es que no se queda aquí, sino que empieza a escribir el prólogo con la pluma y establece una discusión con su pluma porque le echa un borrón en el pliego que está haciendo y tal. Y la llama manchega a la pluma. La llama manchega. Pero luego, pues no sé qué, aparece Herodes y a Herodes le llama también manchego. Y dice, bueno, pues quiere decirte que no es ninguna disparate el asociar que la Mancha, además de referirse a un vago territorio geográfico indefinido, está refiriéndose al otro sentido básico, y que es Don Quijote el que es de un lugar de la Mancha. Y cuando se pone el propio nombre Don Quijote, que por cierto lo hace después de estar 8 días elucubrando, curiosamente, la ceremonia de la Brit Milá, la circuncisión de los judíos, cuando se le pone el nombre, es a los 8 días. Pues a los 8 días, curiosamente, Don Quijote descubre su propio nombre. Yo me llamaré Don Quijote de la Mancha. Y tal, dice, porque revelaba muy bien, dice, mi origen y linaje. Vamos a suponer que el origen sí, soy de la Mancha, pero revelaba el linaje. Ahí están los dos elementos, ¿no?
el propio Don Quijote atribuyéndose ese origen. Luego hay infinitos elementos en la obra que corroboran lo que estoy diciendo, ¿no? La misma expresión esa que ha dado tanto lugar, que los sábados comían duelos y quebrantos los sábados, ¿no? Duelos y quebrantos que ya en Calderón está explicado, pues son torreznos, huevos con tocino, en fin, es decir, un plato que llevaba carne de cerdo, ¿no? Y por eso le llama quebrantos, porque quebrantaban la ley, ¿no? Y era un dolor tener que quebrantar esa ley. Duelos y quebrantos los sábados, otra alusión muy clara, ¿no? Después, curiosamente, el Alcaná de Toledo, donde encuentra el manuscrito, el Alcaná era un mercado judío de Toledo, ¿no? Y es ahí donde encuentra el manuscrito escrito por Cide Hamete Benengeli, ¿no? Y habla un poco de eso, y habla un poco de una lengua, refiriéndose a la lengua hebrea, ¿no? Como la más importante lengua, lo dice el propio. Hay otros elementos, luego muy llamativos, la quema de libros. Naturalmente es un auto de fe, no se queman personas, pero se queman libros. Es toda una ceremonia que es equivalente a un auto de fe, contado con mucho detalle, ¿no? En un momento habla de desenterrándonos los huesos, una de las criadas no sé si es Grijalva, habla desenterrándonos los huesos y enterrándonos la fama. Esta frase es muy sintomática porque era precisamente todas las pesquisas de la Inquisición hasta la cuarta generación como mínimo, que se podían indagar y descubrir más allá, ¿no? Y eso para Cervantes era como desenterrarle los huesos y enterrarles la fama, descubrir, después de desenterrar, el origen judío de alguien. Esto no era una metáfora. La madre de Luis Vives, pues justamente fue desenterrada, porque fue condenada, y luego fue desenterrada y quemada luego, sus huesos, por la Inquisición, ¿eh? Como decir que esto no era una metáfora, sino que era un hecho, ¿no? de lo que se hacía. Todo esto está por las parodias de la Inquisición. El tormento de la garrucha, que es muy curioso, es otra de las cosas que Cervantes es que tiene una habilidad enorme para ir metiendo cosas que cuando uno las descubre ve la grandeza y la astucia enorme con que lo ha ido introduciendo. Don Quijote, si veis, cuando está en la venta, y no sé si es la Maritornes o una, pues bueno, le hacen la broma y le dice saca la mano, extiende la mano por una esa, y le atan las manos y le dejan colgando de unos barrotes de allí, le quedan allí burlándose de él, que él pues, le está engañando, que es una señora que le ama, que le no sé qué, que la acaricie, bueno. Y entonces se queda ahí, dice, se quedó, y la descripción que hace de la postura de Don Quijote en ese caso era exactamente la del tormento de la garrucha, que era colgarle por las manos a alguien, ¿verdad? Y dejarle como que apoyara un poquito los pies, intentara estirarse para buscar un reposo y ahí pasarse horas y horas, tocaba y no tocaba. Pues lean la descripción de qué hace, de cómo queda colgado Don Quijote, y es la descripción más extraordinaria que se ha hecho del tormento de la garrucha, ¿no? Bueno, como esto hay infinidad de cosas a lo largo del libro, que bueno, confirman de una manera muy clara la actitud de Don Quijote. Y en cuanto a las huellas leonesas, solo dos cositas, para ver que tampoco es otra invención que yo... por ejemplo, Cervantes, hay un pasaje donde supuestamente atraviesan el río Ebro, cogen una lancha y van al río Ebro porque ven allí un castillo donde debe haber alguna dama en peligro y secuestrada y quieren ir a salvarla y todo, van para allá y tal, y se acercan a las aceñas, unas aceñas que había allí que Don Quijote confunde con un castillo y tal, y entran y a poco punto están de ahogarse, les salvan y todo lo que sea. Y habla de las aceñas en el Ebro. Pues claro, investigado en esa época y todo, y jamás ha habido aceñas en el Ebro, jamás. Las aceñas, sabéis que son molinos que aprovechan la corriente del río, que colocan en medio de los grandes ríos como el Ebro, o el Esla, o el Ebro, o el Duero, y con la corriente pues van moviendo y hacen molinos.
y son construcciones de piedra potentes en medio de la corriente del río, ¿no? Y acaban en almenas y tienen cierto parecido. Pues no hay almenas, digo, no hay aceñas en el Ebro, no existen, nunca han existido. En cambio sí las hay en el Ebro. Las hay hasta el punto de que están en Zamora. Si vais a Zamora, cogeros en el puente por ahí, las veréis al fondo y es el Duero, quiero decir el Duero. Que vais a Zamora y en el Duero, allí, delante, cogéis el Quijote y veis aquello. Esto es lo mismo, ¿no? Hay una similitud total en la descripción y cómo se puede confundir con castillos, con almenas, por cómo acaban los remates de las piedras. Entonces, en lugar de Duero, pone Duero y está encubriendo, pone Ebro y está encubriendo el Duero. Pone Zaragoza y está encubriendo Zamora. Estos juegos están constantemente en el Quijote. Y por último, las famosas lagunas de Ruidera, pues cuenta y tal lo que es, y en un momento determinado Cervantes dice que crían unos peces burdos y desabridos que no son como los del sabroso Tajo y no sé qué, que solo crían unos peces burdos y desabridos. Y dice, bueno, las lagunas de Ruidera, incluso hoy día, tienen abundante pesca de truchas, barbos, pencas. Como dice este hombre, se le fue aquí la olla para decir que solo crían peces burdos y desabridos, ¿no? Y luego yo, dando vueltas y pensando en eso, como yo he supuesto que Cervantes se nutre de sus propias experiencias infantiles cuando vivió en Valladolid y tenía familiares pues por la zona del Duero, del Esla, de Tierra de Campos, las montañas de León, donde dice él, en un lugar de las montañas de León procede de mi linaje, lo dice claramente el doble de Cervantes, que es el capitán cautivo, ¿no? Bueno, pues imagino que, claro, todo ese entorno de ese se nutre él y de ahí saca gran parte de las cosas que va contando. Y una de ellas es esto de las famosas lagunas que solo crían peces burdos y desabridos. Si en las lagunas de Ruidera no hay eso, hay mucha abundancia de pesca, ¿a qué lagunas se está refiriendo? ¿O qué lagunas tiene en la mente Cervantes? Lógicamente hay unas lagunas, se llamaban de Villafáfila, eran de la Lampreana, se llamaban, en plena Tierra de Campos, cerca de Villafáfila, de Villalpando, de Villarrín de Campos, unas lagunas que crían lampreas, que estaban especializadas desde la época de los romanos, porque son aguas salitrosas, con mucho lodo, y sabéis que la lamprea es una especie de anguila que se cría en zonas pantanosas y un poco salinas, que luego ya van al mar, por eso en el Miño se producen, es donde más se crían, ¿no?, las lampreas. Pues estaban dedicadas esas lagunas a la cría de lampreas desde la época de los romanos, y además en la época esa que hace alusión también a los frailes, dependían del monasterio de Sahagún de Campos, que las tenían y las utilizaban para que en la Semana Santa podían comer pescado, decían que era pescado en sustitución de la carne, en realidad son más de carne porque son sanguinolientas, son rojas, en fin, dan un aspecto más carne que pescado, ¿no? Pero bueno, ellos las utilizaban en sustitución de la carne y por eso las criaban, y eran de ellos, ¿no? Se criaban ahí. Entonces el único sitio de las lagunas por ahí que solo críen esos peces burdos y que además están prohibidos, no es comida kosher, están prohibidos por los judíos porque no tienen escamas. Es lo mismo que el congrio, las lampreas tampoco se pueden comer. Eso está, te digo, cerca de Villalpando, Villafáfila. Y entonces dices, bueno, pues creo que se puede referir a esto. Es una locura decir que está pensando en las lagunas que él conoció de niño, donde había solo esos peces burdos y desabridos, que además, desabridos porque en su cultura están rechazados, por no ser comida pura. En fin, y como eso, pues infinidad de cosas hay, los mastines, en fin, miles de cosas. Bueno, queda una pregunta y tenemos que ya cerrando. Estaba Enrique y Juan Carlos. Vale, pero tenemos 5 minutos, o sea que entre los dos partidos el tiempo, 5 minutos entre los dos. Gracias. Bueno, muy sinceramente, muy persuasivo, en fin, estoy tentadísimo de compartir tu teoría. Ahora bien, tengo una duda, porque nada más empezar el libro, pues nos habla de que este señor posee una lanza en astillero, la tiene guardada y una adarga antigua. Entonces estas armas quizás se las ha comprado en el mercadillo de segunda mano
ese que mencionabas antes, no lo sé. Porque, No, hombre, él era Hidalgo. Perdón, ¿por qué es Hidalgo? Dice que es Hidalgo. Sí, ahí es una imaginación de él. No, Porque ser judío y ser hidalgo... No. Todos los judíos medievales adquirieron la condición de nobles y de hidalgos, pero vamos, sin ningún problema. Incluso no solo adquirían esa condición de hidalgos, sino que es que hacían exhibición de ella. Los judíos, digamos, el judío sefardí, de lo que, en fin, se destaca y se distingue de los askenazis y todo, es precisamente por su nobleza y su origen aristocrático. Absolutamente, porque todos los judíos en la Edad Media fundamentalmente se mezclaron con toda la nobleza y eran precisamente servidores del rey, no eran de cualquier otro, y adquirían títulos de nobleza que les otorgaba el rey por ser sus servidores fundamentalmente. Entonces, no es que no sea incompatible, es que incluso forma parte del imaginario y de la fantasía de la condición de alguien superior que tienen los sefardíes respecto a los askenazis. Una división de todos los judíos se considera muchísimo más, y precisamente por eso. Y Don Quijote era un hidalgo venido a menos. No era caballero, era hidalgo, no llegó digamos, no tenía el don, pero sí era hidalgo, es decir, una nobleza, la nobleza más baja de todas. Entonces, ¿toda esta teoría de la nobleza de sangre es posterior a la expulsión de los judíos? Totalmente, se impuso fundamentalmente a partir de 1492. Antes no. Hombre, había... circulaba, ¿no?, en la diferencia entre los judíos y lo que sea, pero que se convirtiera en el elemento, digamos, fundamental para denigrar y expulsar a alguien, pues era la condición de una sangre impura, de una sangre manchada. Y la pureza de sangre era que no tenías ni un átomo de sangre judía. Y como eso era casi imposible en España, pues todo se lo inventaban, lo encubrían, lo tergiversaban. En el País Vasco y Navarra se jactan de ello. Allí quedaron muchísimo, entre otras cosas porque fue el último sitio donde los expulsaron. Allí la Inquisición se impuso pues 7 años después, me parece. Y tardaron, bueno, el decreto de expulsión tardó en aplicarse allí. No en donde más se aplicó fue en Castilla y León. Y en Aragón en parte, ¿no? Juan Carlos, por ahí. ¿Se me oye? A ver, yo iba un poco a apuntar un tema que pensé que se te quedaba en el tintero, pero al final iba a hablar sobre la cuestión de la lampreana y el tema este a ver, de alguna manera, desde un punto de vista histórico, efectivamente los judíos huían de la quema y se fueron hacia la España oeste y después pasaron a Portugal y muchos de ellos pasaron posteriormente a América, ¿no? Antes has hablado de otras maneras con el tema del estudio del genoma. Se puede saber un poco la ascendencia semítica. Digo semítica porque es muy difícil de diferenciar a los judíos de la gente de origen fenicio, etc. Y otras aportaciones también vía árabes. Pero de alguna manera sí que coincide en toda esta España oeste con estas características de tipo genético que de alguna forma pues entroncan con esta teoría y que de alguna manera no hacen más que pues, confirmar, ¿no? Lo que de alguna manera pues sabemos históricamente, ¿no? Yo no obstante te quería preguntar una cosa. Parece una labor casi hercúlea el cambiar, a pesar de más que de indicios, podríamos hablar casi de constataciones en tu libro de huellas judías y leonesas, todo lo que modernamente casi se ha instaurado ya como una auténtica verdad, ¿no? Y hasta el punto de que regiones como Castilla-La Mancha pues casi utilizan la figura de Quijote como algo propio, como algo que les caracteriza, etc. ¿Qué posibilidades ves, ¿no?, de que de alguna manera esta constatación, no diría teoría, porque yo estoy convencido de todo lo que cuentas en Huellas y prácticamente diría que esta labor que has tenido de indagación y de estudio y de... yo estoy convencido de que es así, ¿no? Pero este choque que tienes con
con la gente ortodoxa del cervantismo, que de alguna forma pues, no quiere bajarse del burro, no quiere oír las verdades, para que esto, pues ya no digo triunfar, pero al menos que hay una cierta controversia y una cierta toma en consideración de todo lo que dices, ¿no? ¿Cómo lo ves, Santiago? Yo estoy convencido de que es así, ¿no? Pero este choque que tienes con la gente ortodoxa del cervantismo, que de alguna forma pues, no quiere bajarse del burro, no quiere oír las verdades, para que esto, pues ya no digo triunfar, pero que al menos que haya una cierta controversia y una cierta toma en consideración de todo lo que dices, ¿no? ¿Cómo lo ves, Santiago? Sí, sí. Sí, porque se me ve y con esto ya casi acabamos, ¿no? Sí, Bruno, es que hay más estamos... cosas por ahí, nos estamos yendo. Ya, no, sí. Solo una precisión, y es que yo no pretendo hacer, no sé, competir ni pelearme con todos los mancheguistas y cervantistas de la vida y por haber. Eso es una tarea que la dejo para Don Quijote si resucita algún día, ¿no? No es eso yo, pero simplemente lo que hago es enriquecer la lectura de Cervantes y el que la entienda y lo que sea, pues la haga. Y no creo que haya que pelear contra la interpretación manchega. Está ahí, es ficción. Sería también arrogarme una posición que sería contradictoria. Es un libro de ficción, no lo olvidemos. Y lo que descubrimos en él somos los lectores los que le damos el valor. Entonces yo lo que hago es rescatar al Quijote y a Cervantes de una especie de manipulación y estrechamiento y que me parece ya muy poco, muy pobre. Se te mete de Sancho Panza, incluso de Sancho Panza, como hay tanto. Pues que hasta el propio Sancho Panza, Cervantes no le describe como ese gordito bajo, ¿no? Habla de que tiene grandes zancas. Claro, podría estar gordito y relleno, pero podría ser un señor. Nada de su chaparreo y baboso haciendo tonterías. Es que hay que rescatar todo eso porque es infinitamente más noble y más interesante. Incluso, ya digo, la propia descripción que hace de Cervantes en un momento habla de zancas largas. ¿No? Es decir, que debía ser alto. Claro, imaginaos ahora cambiar eso, pues no, sería una tarea inútil, pero simbólicamente sí sirve porque lo importante es rescatarle de una visión de la vida y de la realidad totalmente distinta. Don Quijote y Cervantes no son manchegos, son españoles. Es la condición de española que les da algún sentido, si no, no tienen nada. Es decir, si no leemos en esa clave, pierde todo su valor y su sentido. Precisamente lo que hago yo es rescatarlo y enriquecerlo. Y el que quiera, pues que siga. Ahora, ¿quién es tal? Pues hombre, esto es como todo. Tengo también un libro que es Teoría del Teatro, que tampoco yo el mundo académico es que como no aspiro a meterme en él, ni a pedir favores, ni a reconocimiento ninguno, yo sé que está citado en miles de sitios por ahí. A mí me llega una cosa que se llama la academia, dice, ha sido citado 40 veces en no sé dónde, 20 artículos de no sé dónde, que me mandan por ahí. Sí, sé que está por ahí, yo no sé ni quiénes no. Pues con el Cervantes sé que pasa lo mismo. Sé que hay mucha gente que está de acuerdo y tal, pero va poco a poco en pequeños círculos, no levantando mucho la voz. Bueno, esta es la labor un poco, quizás, que yo he asumido y he aceptado, pero que desde que escribí el manifiesto en el 81, pues es una situación parecida en todos los niveles, donde luchar contra grandes monstruosidades que se nos vienen encima, pero que bueno, si le das una patada en cierto sitio, pues y duele, pues te quedas tan tranquilo y ese día duermes mejor. Un aplauso, ¿no? Antes de iros, recordad que tenéis la posibilidad de que Santiago os firme el libro, o los libros, los podéis comprar al fondo, está al fondo, ¿no? Sí, sí. Paula se encarga de ello, o sea que si queréis vais allá, luego venís aquí, que estará aquí Santiago para firmar todo lo que haga falta hasta que salga el menester. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a Clac, gracias a Antonio, gracias a vosotros, a Juan Carlos, a Martín, a Julio, a Cristina, a todos los que estáis aquí y a Santiago por su maravilloso trabajo. Vale, gracias. Y a Paula por su trabajo.
Y a Miriam, que no podía venir, recordad que no podía venir porque para que no se vais. Un problema de última hora. Por aquí. Qué bien, ¿eh? A ver, ¿dónde está mi...? ¡Ay! Yo tenía un boli. Si os va bien, por favor, dejamos un momento. Nos vemos por estamos con Muy bien, cuando llegamos allá de Almenax, sí que enseguida, y sobre todo, aparte de que queremos esa